El término audición describe el proceso o la función de percibir el sonido. La audición, después de la visión, es el segundo mecanismo sensorial fisiológico usado para obtener información crítica en operaciones de aviación. El sentido de la audición permite percibir, procesar e identificar una variedad de sonidos del ambiente que lo rodea. Los sonidos en un avión son causados por la interacción aerodinámica entre las capas de aire alrededor del avión, la superficie del fuselaje, las alas, las superficies de control y el tren de aterrizaje. Estos estímulos auditivos permiten que los pilotos determinen y supervisen el estado operacional de sus aviones. Usted también puede estar expuesto a una gran variedad de sonidos en el ambiente de vuelo, que pueden interrumpir la comunicación y con el paso del tiempo podrían causar pérdida auditiva. El ambiente de aviación se caracteriza por múltiples fuentes de ruido tanto en tierra como en aire. El ruido en el ambiente de aviación es producido por el equipo en tierra y las aeronaves, incluyendo los motores de las centrales eléctricas, los sistemas de transmisión, los propulsores, los rotores, motores hidráulicos y eléctricos, así como el equipo de comunicación. La mayoría de los pilotos han experimentado en la cabina un ambiente donde los niveles de ruido hacen difícil la comunicación y la concentración al volar un avión. Con el tiempo, este ambiente puede causar un deterioro auditivo permanente. El sistema auditivo tiene varios componentes: el oído externo, el canal auditivo, el tímpano, los huesecillos auditivos, la cóclea y el nervio auditivo. Las ondas acústicas del ambiente son recogidas por el oído externo, conducido a través del canal auditivo, y hacen que el tímpano vibre. La vibración del tímpano se transmite mecánicamente a los huesecillos, que alternadamente producen vibraciones al área de ventana flexible en la cóclea. Este proceso causa el movimiento de miles de receptores sensoriales en forma de vellosidades que revisten las paredes internas de la cóclea. Este movimiento se asemeja al movimiento apacible causado por el viento en un campo de cosecha. El estímulo de estos sensores produce una señal eléctrica que es transmitida al cerebro por el nervio auditivo. Esta señal es luego procesada por el cerebro e identificada como un tipo particular de sonido. El término sonido se define como una energía que se escucha, que resulta del estímulo del nervio auditivo por vibraciones de los órganos que componen el oído. El sonido viaja en ondas a través de un medio particular. El medio puede ser sólido, líquido o gaseoso. Para nuestro propósito, nos referiremos a los sonidos que viajan a través de la atmósfera, un medio gaseoso. El sonido tiene tres variables diferentes: frecuencia, intensidad y duración. La frecuencia es la característica física de un sonido que le da un tono. Puesto que la energía sonora se propaga en forma de onda, puede ser medida en términos de oscilaciones o ciclos de la onda. Estos ciclos ocurren cada segundo y se conocen como hertz. Por ejemplo, la conversación normal ocurre en una gama de frecuencia de 500 a 3000 Hz. La unidad usada para medir la intensidad del sonido es el decibelio. El decibelio es una medida de la presión sonora o intensidad. Para darle una mejor idea, la gama de sensibilidad normal de audición del oído humano se encuentra entre -10 y +25 decibelios. Ningún sonido por debajo de esta gama puede ser oído. La duración representa cuánto tiempo el oído se expone a un sonido en particular. La exposición prolongada a los sonidos de baja intensidad puede ser tan perjudicial como duraciones cortas de sonido de alta intensidad. El término ruido se refiere a cualquier sonido que sea indeseado o molesto. Caracterizar un sonido como ruido es muy subjetivo y varía de persona a persona.
Es también importante recordar que la exposición individual al ruido ocurre comúnmente lejos del ambiente de trabajo en aviación. El ruido ocurre por todas partes, en la casa o en el trabajo, en las calles y en áreas públicas. Los efectos de la exposición prevuelo al ruido pueden afectar el desempeño de un piloto en vuelo. Algunas fuentes de ruido y sus niveles de decibelios asociados son: en una típica cabina de avión, el rango de ruido está entre 60 a 88 decibelios. La cabina de una aeronave pequeña puede tener niveles de hasta 90 decibelios. En operaciones de helicóptero, el nivel de ruido en la cabina puede sobrepasar los 100 decibelios. Alrededor de la casa, una motosierra o incluso un cortacéspedes puede tener niveles tan altos como 100 o 110 decibelios. La exposición prolongada a niveles de decibelios más altos, como un concierto de rock, que puede alcanzar niveles hasta de 120 decibelios, puede causar dolor de oído. Estar cerca de un motor de jet encendido en el prevuelo, en donde los niveles de ruido pueden superar los 160 decibelios, puede llevar a la ruptura del tímpano. Un deterioro auditivo temporal puede ocurrir si sus oídos están desprotegidos y se exponen a un ruido intenso constante sobre 90 decibelios por varias horas. Bajo tales condiciones, la audición volverá típicamente a la normalidad dentro de varias horas después que cese la exposición al ruido. El deterioro auditivo permanente puede ocurrir si sus tímpanos están desprotegidos y expuestos a ruidos fuertes por encima de 90 decibelios, por 8 o más horas diarias por varios años. Ahora examinemos algunos de los efectos insidiosos y subjetivos del ruido en la cabina. Desempeño. El ruido es una distracción. Puede aumentar el número de errores en las tareas que requieren vigilancia, concentración, cálculo y juicio. Interferencia en la comunicación. Los ruidos fuertes pueden interferir o pueden enmascarar el lenguaje normal, haciéndolo difícil de entender. La exposición a ruidos fuertes puede causar distracción, fatiga, irritabilidad, pobre calidad del sueño, pérdida de apetito, dolor de cabeza, vértigo, náusea, deterioro en la concentración y memoria. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, conocida como OSHA, ha establecido algunos niveles máximos de exposición continua a ruido en un ambiente laboral. A 90 decibelios, 8 horas por día. 100 decibelios, 2 horas por día. 105 decibelios, 1 hora por día. 115 decibelios, 15 minutos por día. Si los niveles del ruido ambiental exceden el límite de exposición permitido por la OSHA, usted debe utilizar los dispositivos de protección auditiva, tales como tapaoídos, orejeras, audífonos o audífonos activos para la reducción del ruido. El uso de algodón o de toallitas faciales en los oídos es inútil, pues no bloquea el ruido en las frecuencias sensibles. Es importante resaltar que el uso de los protectores auditivos no interfiere con la comunicación durante el vuelo. Estos dispositivos reducen el ruido de fondo de alta frecuencia, haciendo más claro y más entendible el lenguaje. Aunque existen varios tipos de tapaoídos disponibles, revisaremos dos tipos principales: los de plástico moldeado y los moldeables. Ambos son económicos, efectivos y cómodos. Los tapaoídos plásticos moldeados, también conocidos como insertables, son eficaces si se ajustan correctamente. Ellos crean un sello hermético en el canal del oído. Los tapaoídos moldeables como estos son hechos de poliuretano impregnado de cera. Estos proporcionan un ajuste universal para cualquier persona. Este tipo de auricular proporciona protección de 30 a 35 decibelios de ruido a través de todas las bandas de frecuencia. Este se rueda entre el índice y el pulgar y se inserta en el oído. Debe ser sostenido en el lugar por aproximadamente 20 segundos o hasta que se haya expandido completamente. Las orejeras y los audífonos son otros dispositivos de protección auditiva que son fácilmente disponibles y en algunas circunstancias más convenientes que los tapaoídos. Sin embargo, es importante tener en cuenta
que estos dispositivos pueden interferir con el uso del equipo de oxígeno. Los audífonos con reducción activa del ruido usan tecnología especializada que permite la manipulación del sonido y las ondas sonoras. Esto reduce el ruido, mejora la proporción señal-ruido e incrementa la calidad del sonido. La reducción activa del ruido proporciona protección efectiva contra ruidos de baja frecuencia. El acople electrónico de una onda de baja frecuencia de ruido con su propia imagen en espejo cancela el ruido. El mejor y más práctico tipo de protección auditiva es una combinación de dispositivos de protección. Se recomienda usar tapaoídos con cualquiera de los siguientes: orejeras, audífonos o audífonos con reducción activa del ruido. Es posible la protección de hasta 60 decibelios con cualquiera de estas combinaciones. La vibración se mide igual que el ruido, con frecuencia, intensidad y duración. A diferencia del ruido, donde el estímulo entra al cuerpo a través del oído, la vibración se transmite a través del cuerpo entero. Afortunadamente, la mayoría de las vibraciones de los aviones no causan problemas funcionales del cuerpo ni tampoco causan lesiones. El diseño de la aeronave contribuye directamente en la cantidad de vibración que se transmite al piloto. Generalmente, la vibración más evidente está en un helicóptero, seguido por un avión de ala fija con motores recíprocos, los turbopropulsores y los jet. Otras fuentes adicionales de vibración incluyen el volar a baja altura, cerca de tormentas, en áreas montañosas y en vientos. Otra fuente podría ser incoordinación del piloto en los controles de vuelo. Los efectos de la exposición a la vibración incluyen dificultades en la lectura de los instrumentos y la ejecución de búsqueda visual, deterioro del lenguaje, oscilaciones de la aeronave inducidas por el piloto, fatiga, dolor de espalda. Como se mencionó anteriormente, la vibración no es un problema significativo en la aviación, pero es algo de lo que el piloto debe estar consciente. En resumen, la audición después de la visión es el segundo mecanismo sensorial usado para obtener información crítica en operaciones de aviación. El término audición se define como energía que se escucha, que resulta del estímulo del nervio auditivo. Todos los sonidos tienen tres variables distintas: frecuencia, intensidad y duración. El término ruido se refiere a cualquier sonido que sea indeseado o molesto. La exposición diaria a niveles de ruido por encima de 90 decibelios puede causar deterioro auditivo. Si los niveles del ruido ambiental alcanzan 90 decibelios, es necesario utilizar equipo de protección auditiva para prevenir la pérdida auditiva. El mejor tipo de protección auditiva es una combinación de dispositivos de protección. Es importante resaltar que el uso de los protectores auditivos no interfiere con la comunicación durante el vuelo. La vibración se mide igual que el ruido, con frecuencia, intensidad y duración. Los efectos de la exposición a la vibración incluyen dificultades en la lectura de los instrumentos y la ejecución de búsqueda visual, deterioro del lenguaje, oscilaciones de la aeronave inducidas por el piloto, fatiga, dolor de espalda. Y finalmente, la exposición a cualquier ruido fuerte antes del vuelo, ya sea en casa, mientras conduce, en una fiesta, etc., puede ser tan dañina como la exposición al ruido de aviones.